¿Qué está pasando en Durango? Durante los últimos días, una serie de movimientos militares ha llamado la atención de analistas, medios de comunicación y ciudadanos. Primero llegaron elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos popularmente como los murciélagos. Después arribaron cientos de integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México. Más tarde llegaron nuevas unidades militares y elementos blindados para reforzar la seguridad en distintas regiones del estado. En total, cerca de 700 efectivos especializados fueron desplegados en cuestión de días. Y cuando una movilización de esa magnitud ocurre en una región tan sensible como Durango, las preguntas aparecen inevitablemente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Durango? ¿Y qué significa realmente la llegada de fuerzas especiales, unidades blindadas y refuerzos militares a una de las zonas más estratégicas del país? Antes de responder, es importante aclarar algo. Este video no pretende afirmar que existe una operación secreta, ni asegurar que se prepara una acción específica de gran escala. No existe información pública que permita sostener algo así. Pero también sería ingenuo pensar que una movilización de esta magnitud ocurre sin una razón importante detrás. Porque las Fuerzas Armadas no trasladan cientos de efectivos especializados, vehículos, equipo y recursos logísticos simplemente por rutina. Y para entender por qué estos movimientos son relevantes, primero debemos hablar de la región donde están ocurriendo. Durango ocupa una posición única dentro del mapa de seguridad nacional. Su territorio forma parte del llamado Triángulo Dorado, una extensa región montañosa que conecta áreas de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Durante décadas, esta zona ha sido considerada una de las más complejas de México desde el punto de vista operativo. Y la razón principal no es política, es geográfica. La Sierra Madre Occidental atraviesa gran parte de esta región, creando un entorno extraordinariamente difícil para cualquier operación terrestre. Montañas, barrancas, bosques, cañadas, caminos rurales, comunidades aisladas, distancias enormes entre poblaciones. Todo ello genera un terreno donde la movilidad resulta complicada incluso para instituciones con recursos considerables. Por eso, históricamente, cualquier estrategia de seguridad en la región requiere más planeación, más personal y más capacidad logística que en muchas otras partes del país. No es casualidad que durante décadas esta zona haya ocupado un lugar especial dentro de la historia de la seguridad nacional mexicana. Su geografía ofrece ventajas naturales para quien conoce el terreno, y precisamente por eso la presencia institucional siempre ha representado un desafío constante. Lo interesante es que esta realidad no es nueva. Desde hace más de medio siglo, distintos gobiernos han intentado fortalecer su presencia en la región mediante carreteras, bases militares, infraestructura y operativos de seguridad. Algunas estrategias han tenido mejores resultados que otras, pero existe una constante que se repite una y otra vez. Cuando el Estado mexicano decide concentrar recursos importantes en esta zona, normalmente existe una razón estratégica detrás. Y eso es exactamente lo que vuelve tan interesante la situación actual. Porque no estamos hablando únicamente de soldados adicionales. Estamos hablando de unidades especializadas. Y eso cambia completamente el análisis. Entre los grupos desplegados destacan los integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, popularmente conocidos como los murciélagos. Forman parte de una de las capacidades más especializadas del ejército mexicano. Su entrenamiento es distinto al de las unidades convencionales. Sus misiones también. Mientras muchas tropas están diseñadas para patrullaje, vigilancia o apoyo territorial, las fuerzas especiales reciben preparación para operar en escenarios complejos donde se requiere movilidad, precisión, rapidez y adaptabilidad. Son elementos entrenados para actuar en condiciones difíciles, para desplazarse en terrenos complicados, para realizar reconocimientos especializados, para operar durante largos periodos y para intervenir en situaciones que requieren capacidades superiores a las de una unidad convencional. Por eso cada vez que estas fuerzas aparecen en una región determinada, generan atención inmediata. No porque su presencia signifique automáticamente que algo extraordinario va a ocurrir, sino porque revela que las autoridades consideran importante contar con capacidades especiales en ese lugar. Y eso por sí mismo ya es información relevante. Ahora bien, existe otro aspecto que suele pasar desapercibido. Las operaciones modernas de seguridad ya no funcionan como hace 30 años. Durante mucho tiempo existió la idea de que la clave consistía simplemente en desplegar más efectivos. Hoy la realidad es diferente. Las instituciones modernas dependen cada vez más de inteligencia, información, análisis, tecnología, vigilancia, monitoreo y coordinación. De hecho, cuando observamos grandes despliegues militares, muchas veces estamos viendo apenas la parte visible de procesos que comenzaron semanas o incluso meses antes. Antes de que lleguen soldados, normalmente ya existe trabajo de inteligencia, ya existen análisis de riesgo, ya existen evaluaciones operativas, ya existen objetivos institucionales definidos.
Por eso resulta poco probable que una movilización de esta magnitud sea producto de una decisión improvisada. Mover cerca de 700 efectivos implica recursos importantes, implica transporte, implica combustible, implica coordinación aérea y terrestre, implica infraestructura, implica logística y sobre todo implica prioridades. Porque cada elemento enviado a una región es un elemento que deja de estar disponible en otra. Cuando el gobierno federal concentra recursos especializados en una zona específica, está enviando un mensaje muy claro. Esa zona es importante. Y aquí es donde debemos observar el contexto reciente. Durante los últimos meses se han registrado diversas acciones federales en Durango y zonas cercanas. Cateos, detenciones, operaciones coordinadas, capturas relevantes. Entre ellas destacó recientemente la captura de Leonel García, alias el 40, identificado por distintos medios como líder de los Cabrera. Posteriormente comenzaron a llegar los refuerzos. ¿Significa eso que ambos acontecimientos están directamente relacionados? No necesariamente. Sería irresponsable afirmarlo sin evidencia, pero sí permite observar una secuencia de hechos que resulta interesante desde una perspectiva estratégica, porque cuando una estructura criminal recibe golpes importantes, suelen producirse periodos de incertidumbre. Algunos grupos buscan reorganizarse, otros modifican rutas, otros cambian formas de comunicación, y algunos intentan reducir exposición para evitar nuevas acciones en su contra. Desde el punto de vista de las autoridades, esos periodos suelen ser especialmente importantes, porque es precisamente cuando existe mayor necesidad de vigilancia, monitoreo y capacidad de respuesta. Y ahí es donde un despliegue reforzado puede tener múltiples objetivos. Mucha gente piensa que la única función de estas movilizaciones es realizar capturas, pero la realidad suele ser mucho más amplia. Presencia institucional, disuasión, obtención de información, vigilancia, control de movilidad, protección de infraestructura, coordinación operativa. Todo eso forma parte de la ecuación, porque la seguridad moderna no consiste únicamente en reaccionar, también consiste en anticiparse. Y precisamente ahí aparece una de las preguntas más interesantes de toda esta historia. ¿Qué está viendo el Estado mexicano en Durango? Porque independientemente de cuál sea la respuesta, parece evidente que las autoridades consideran que la región merece atención especial. Y eso tiene sentido cuando observamos la evolución reciente de la estrategia de seguridad nacional. Durante años, las organizaciones criminales aprendieron a adaptarse a las tácticas tradicionales, modificaron sus estructuras, diversificaron actividades, aprovecharon nuevas tecnologías y desarrollaron formas cada vez más sofisticadas de operación. Eso obligó a las instituciones mexicanas a evolucionar también. Hoy los operativos dependen mucho más de inteligencia y coordinación que de simples despliegues masivos. Por eso la presencia de fuerzas especiales resulta tan significativa, no porque implique necesariamente una operación específica, sino porque representa una herramienta diseñada para escenarios donde la calidad de la respuesta importa tanto como la cantidad de efectivos disponibles. Existe además otro factor que merece atención, la dimensión simbólica, porque las movilizaciones militares también comunican mensajes, no únicamente a grupos criminales, también a la población, a las autoridades locales, a otros actores regionales. Cuando el Estado despliega recursos especializados, está demostrando capacidad de respuesta, está demostrando movilidad, está demostrando presencia. Y en regiones donde históricamente la geografía ha complicado las operaciones, ese mensaje puede ser tan importante como cualquier acción específica. Por eso algunos especialistas consideran que el verdadero significado de estos movimientos no debe buscarse únicamente en lo que ocurre hoy. También debe analizarse en términos de lo que buscan prevenir mañana. Porque muchas veces el éxito de una estrategia de seguridad consiste precisamente en evitar que determinadas situaciones ocurran. Y eso rara vez genera titulares. Lo que genera titulares son las capturas, los enfrentamientos, los decomisos, pero detrás de esos eventos suele existir una enorme cantidad de trabajo preventivo que pocas veces recibe atención. Eso incluye vigilancia, obtención de información, monitoreo constante y despliegues preventivos como los que estamos observando actualmente. Otro aspecto importante es la combinación de recursos movilizados. No llegaron únicamente fuerzas especiales, no llegaron únicamente soldados convencionales, tampoco llegaron únicamente vehículos. Llegó una mezcla de capacidades, y cuando distintas capacidades convergen en una misma región, generalmente significa que las autoridades buscan flexibilidad operativa, capacidad de adaptación, capacidad de respuesta ante distintos escenarios. Eso no nos dice exactamente qué está ocurriendo, pero sí nos permite entender que la situación está siendo abordada con seriedad, y probablemente esa sea la conclusión más importante de todo este análisis. No sabemos si habrá nuevas capturas,
No sabemos si existirán operaciones adicionales. No sabemos qué información específica poseen las autoridades. Pero si sabemos algo, sabemos que movilizar cerca de 700 efectivos especializados hacia una misma región no es una decisión menor. Sabemos que requiere recursos importantes. Sabemos que implica planeación. Sabemos que implica prioridades. Y sabemos que las instituciones no suelen realizar este tipo de movimientos sin razones concretas. Por eso la pregunta más interesante no es si viene un gran operativo. La pregunta más interesante es otra. ¿Qué factores llevaron al gobierno federal a considerar que Durango necesitaba este nivel de atención? Porque cualquiera que sea la respuesta, parece claro que Durango ha vuelto a colocarse en el centro de una conversación estratégica que va mucho más allá de un simple despliegue temporal. Y quizá ahí se encuentra la verdadera historia. No en lo que sabemos, sino en lo que revelan los movimientos de quienes toman decisiones en materia de seguridad nacional. Porque la historia demuestra que cuando el Estado concentra recursos especializados en una región estratégica, normalmente está respondiendo a algo que considera importante. Y en este momento, todas las señales indican que Durango se ha convertido precisamente en eso, una prioridad. La pregunta es por cuánto tiempo. ¿Y qué nos dirán los acontecimientos de las próximas semanas sobre las razones que llevaron a movilizar una fuerza de esta magnitud hacia una de las regiones más complejas y estratégicas de México?